quería hablar de unas cositas. Estuve practicando cosas de 3D, así que me gustaría mostrar un poquito los avances que hice en Blender, pues, y hablar un poco sobre lo que me gustaría lograr en el apartado 3D para los juegos. Ok, ahí estamos. Entonces voy a ver si no explota la computadora con Blender. Porque a ver, el Blender me ha funcionado bien. Hay un par de cositas que si la activo se me vuelve lento todo, pero en lo general hasta ahora me ha funcionado bien el Blender, pues, en cuanto a rendimiento. Entonces esto de acá es lo que estuve haciendo, obviamente siguiendo los pasos desde que hice el tutorial. Y quiero hablar un poquito sobre, pues, cómo ha sido la experiencia de Blender. A ver, entonces yo lo que quería, o bueno, lo que tal vez me gustaría hacer en algún futuro, es tratar de crear algún juego, pero tampoco que, a ver, porque el Toshio Hanai, después de Toshio Hanai, otro proyecto serio ya no me vuelvo a meter. Que sea más relajado tal vez, pero proyecto serio después de Toshio no va a ser posible ya. Estoy bastante quemado. Pero con calma, tal vez más adelante en el futuro hacer algo en 3D. Entonces mi idea es llegar sabiendo mis limitaciones de la computadora, todo el rendimiento que tengo aquí, sabiendo mis limitantes, crear algún tipo de juego bonito pero simple, pues, en cuanto al apartado gráfico. Entonces mi idea es en plan el Zelda Awakening, el de la Switch, o sea, el estilo cartoon, tipo plastilina, digamos como plastilina esto, ¿no? En plan esto. Que no sea un personaje obviamente hiperrealista ni nada por el estilo, sino un personaje lindo, pues, digamos. Personaje lindo, que los árboles también sean de ese estilo, de estilo lindo. Y pues lo que el personaje, pues, utilizando colores sólidos, degradados, un poquito de brillo, nada de textura hiperrealista ni nada por el estilo, sino algo lindo. Y lo que yo veo también es que lo que he modelado, a ver, no digo que sea fácil, pero se mira que es algo que yo puedo alcanzar. Bien, entonces esa es la idea, crear un personaje enteramente original con un estilo similar, tal vez crear un par de assets también, y luego meterlo todo eso en Godot 4, que ya he comprobado que en Godot 4 con el 3D, bueno, no es que corra super fluido, tengo que bajarle bastante la resolución al juego para que corra, así que bueno, se puede alcanzar algo con la computadora que tengo. Yo cuando comencé a aprender esto de Blender, pues obviamente busqué algún tutorial para guiarme. Es este de acá, Aura Pro se llama. Entonces, antes de siquiera ponerme a ver el video completo, me fijé que tiene los timelines. Entonces voy a ver qué es lo que va a enseñar. Y enseña bastante cosas básicas, creo que considero que está bien, pues. Y se entiende, la mayor parte se entiende de lo que hace. A la instalación, cómo manejar la interfaz, cómo moverte, porque es otra cuestión con el apartado 3D, ya sea en Godot o en Blender, que la forma de moverse es totalmente diferente a como uno lo hace en 2D. Porque loco, si yo queriendo moverme así sin aprender nada, no sabía cómo hacerlo. Porque en 2D ya uno se acostumbra a utilizar la barra espaciadora para moverte por la cámara, etcétera, pero en 3D no se utiliza la barra espaciadora y me dejó bastante choqueado eso, sino que se utiliza más que todo, lo que he visto que más se usa es el botón central del mouse, o sea, la rueda, aquí hay una rueda y aquí la rueda también tiene un botón. Entonces lo que he visto en el apartado 3D es que se usa bastante el botón de la rueda para moverse de forma orbital, no sé, siguiendo un punto central tal vez. Luego, si presiono Shift y el botón de la rueda, hacemos un paneo. Que esto sería el equivalente a usar la barra espaciadora, nada más que aquí se utiliza el Shift. Entonces, moverse, agarrar los objetos también. Entonces, lo primero que tuve que aprender, pues, es eso, moverme por el área 3D. Cómo agarrar objetos, cómo moverlo. También aprender cómo bloquear un eje para moverlo en ese eje también. Escalado de objetos, todo eso. Por ejemplo, si lo quiero escalar en el ancho sería la Y. Ya. Entonces esas cosas las fui aprendiendo primero. Ya una vez que ya supiera cómo moverme en el entorno 3D. Claro, miré la interfaz más o menos para ver qué cositas hay. No me sé nada casi, solo lo de tutorial.
Por ejemplo, sé que con el tabulador entra en un modo de edición o el modo de general, digamos. Este es el modo general y el modo de edición, donde ya puedes ver los detalles del modelo. También aprendí eso sobre la diferencia entre la arista, los puntos, las caras. ¿Qué es esto de acá? Ya sé que esta vaina de acá es una cara. Y sé que cada cara se puede mover también. También sé lo que es el extrude, algo así. A ver, por ejemplo, aquí sé que si le doy E, puedo como ir alargando las cosas para irlas modelando. También sé lo que el insert, que es para hacerlo hacia adentro. Entonces eso es lo que estuve viendo también. Después, ¿qué más siguió? Y ahí comenzó ya lo que es modelado. Entonces, según el tutorial que seguí, la parte más fácil del modelado es hacer objetos que sean rectos, objetos inorgánicos, digamos, cosas artificiales. Pues lo más fácil pues lo que vi, y lo puedo comprobar que fue fácil de hacer, porque era solamente ir alargando, estirando, después empujando hacia abajo. Entonces es bastante fácil hacerlo. Luego acá el del tutorial siguió con el hongo. Entonces lo que aprendí con el hongo sería lo siguiente. Y acá voy a crear, por ejemplo, un cuadrado, Shift A, y sería cubo, ¿no? Ok, voy a revisar. Es que, a ver, esta acá, después muchas cosas se me olvidan también, eso sí. Te lo puedo decir que se me olvidaron bastantes cosas. Es un modificador esto, un modificador. Modificador, y seleccionó esto de acá para hacer que las cosas cuadradas se fueran redondeando. Y una cosa que noté acá es que mientras le vaya aumentando el detalle, o sea, uno le aumenta el detalle acá para hacer más redondeado el objeto, pero mi máquina no lo soporta bien. Ya con dos niveles que le ponga aquí de redondeo, esto se me vuelve completamente lento. Así que modificar esto no está en mis planes, porque loco, le pongo el nivel 2 acá y todo se lenteó horrible. Así que lo dejo en 1 nada más, para medio redondear. Ahora la cuestión es que no importa que tenga tantas caras, sino que esto se le puede aplicar un shade smooth para suavizarlo más. Y yo creo que no es tampoco un círculo perfecto, pero yo creo que ese nivel de redondez es suficiente para hacer las cosas que tengo en mente. También aprendí lo que es la subdivisión, que es como para al R. A ver. Ya tengo que seleccionar la caja directamente. Entonces esto de la subdivisión, por ejemplo, cortarlo acá. Después elijo dónde quiero cortar. Entonces yo en teoría ahora yo podría, seleccionando las caras, por ejemplo, alargar la mitad del cubo. A ver, ¿cómo lo agarraría? Tendría que agarrarlo. Otra cosa es que esto de acá de ir seleccionando partes del objeto, que se complica después un poco. Entonces a esto le puedo hacer el extrude, me parece. Entonces algo así, pues ir cortando, estirando, cortando, redondeando. Ese tipo de cosas es lo que estuve viendo también. Y después, entonces lo que se estuvo modelando sería la tubería, lo que es el hongo. Y después la bomba sería como una combinación de estas dos técnicas. También aprendí cómo modificar una malla y que más o menos esa malla afecte a las demás, algo así. Y lo que es el texturizado, que bueno, que lo único que se hizo pues más que todo es aplicar colores. Un efecto, se jodió acá. Bueno, aplicar colores más que todo, es definir el nivel de brillo, de si darle un aspecto metálico o no. También vi lo que es el sistema de partículas, que aquí el sistema de partículas se usó para rellenar un espacio con un modelo. Y de hecho aquí lo tengo, lo que es el modelo de la hierba. De todo esto es lo que yo lo hice de memoria, pues. Esto yo lo hice de memoria. Ya esto de lo demás, más o menos siguiendo el tutorial. Esto de acá sí lo hice completamente de memoria, ya siguiendo todos los pasos que ya había hecho anteriormente. Entonces esto de acá también aprendí lo que son coleccionar. Esto sería un equivalente a los nodos en Godot.
Entonces, teniendo esa comparación, más o menos se me hizo fácil crear una colección para crear la hierba, ordenar pues las cosas acá. Veo importante también nombrar cada elemento pues para saber qué es. Y sí, entonces usé este objeto que está en una colección y usarlo como partícula para rellenar un espacio. Se aplicó el texturizado, un color sólido y ya está. Ahora, en ese material también se le puede asignar algunos efectos. Esa parte también fue bastante interesante. En shading, vamos a ver si lo abre. Uf. Entonces vi esto también, que esto es similar al lenguaje de shaders visuales que usa el Unreal. El Godot también utiliza algo similar, donde uniendo cajitas va creando diferentes efectos. No quiero ver todas esas líneas. Ah, ya está. Epa. Ve qué linda, sí, qué lindo este personaje, me encanta. Ve, entonces esa onda de hacer el ojo. Y el cabello también. Este tipo de cabello está bonito porque, a ver, no es en plan un cabello súper detallado. De hecho, cuando uno se pone a jugar el Genshin, este cabello actúa como si fuera todo un mechón junto. Y se mira bien. Así que algo así podría aspirar también a que el cabello no sea tan ultra detallado y que el movimiento del cabello no esté tan detallado también, sino que solamente lo más importante que se mueva. Por ejemplo, aquí la cola, pero es que la cola se mueve todo de un solo, como si fuera la aleta de un pez, algo así. Ya, estos detalles del degradado me gusta bastante. Algo así me gustaría hacer también. Más que todo eso. Y esta que los efectos aquí de este efecto de como que si fuera dibujado esas líneas, también me gustaría hacer algo. Esos efectos shading se llama, ¿no? Está bonito. Un montón de atajos, un montón de pasos. Pero no creo que sea difícil, es cuestión de practicar y irse acostumbrando pues también. Porque a ver, el Godot también me parecía difícil, yo lo manejo rápido también, ya sé dónde están todas las cosas. Así que yo creo que es cuestión de práctica para irse aprendiendo todos esos atajos, todos esos pasos, etcétera. Bien, entonces eso es lo que quería hablar de Blender. La meta sería crear un personaje 3D. Y luego de saber ya las bases de cómo hacer un personaje 3D, ya meterme directamente al motor de Godot, tal vez seguir el tutorial de cómo hacer tu primer juego en 3D, tal vez, para poner en práctica las cosas. Pero bueno, entonces este es el video que yo vi para hacer eso, me pareció bueno. Y la meta, acuérdense, es esto, ¿verdad? Esa será la meta. Porque a ver, algo así está bien, yo me conformo con hacer algo así para el juego. Ya, pero no sé si hay otro tema que necesites saber. Ya, pues, cuando estoy aprendiendo.